Bueno, ahí estamos también en el Facebook Live. Así que bienvenidos. Hoy vamos a tener una clase, una charla más sobre Hanukkah que sobre la parashá de la semana, ya que mañana mismo es Hanukkah, entonces nos merecemos hablar de Hanukkah. Como ustedes saben, sobre la mitzvah de Hanukkah hay diferentes aristas, pero está el tema de la cantidad de velas que encendemos. Siempre hablamos que hay dos opiniones, hay diferentes opiniones de cómo hacer, de cómo prender, y si vamos incrementando, si vamos disminuyendo. Todo eso que hablamos siempre, quería que lo veamos hoy un poquitito más estudiado, un poquitito más en profundidad. Partiendo desde la base talmúdica y yendo un poquito hacia la halajá, hacia la ley, pero dando también la idea, la profundidad de la mitzvah y el festejo de Hanukkah. Si nosotros buscamos las halajot de Hanukkah o la historia de Hanukkah, es muy difícil encontrar algo. Lo poquito que tenemos se encuentra en la Gemara de Shabbat, ¿sí? En la página 31. Ahí la Gemara pregunta, ¿May Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? ¿Cuál es la festividad de Hanukkah? Rashi ahí explica inmediatamente que la pregunta del Talmud no se refiere a qué es Hanukkah, todo el mundo ya sabía lo que era Hanukkah, sino se refiere por qué festejamos Hanukkah de la manera que lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos de otra manera? En la continuación de la Gemara, dice ahí así, cuando los griegos quisieron pisar, digamos, helenizar al pueblo de Israel, a Am Israel, en la mitad del Beit Sheini, en la época del segundo templo, estamos hablando después del rey Herodes, estamos ya hablando en la época donde estaba dividido el imperio griego entre Ptolomeos y de los seleucidas. Bueno, ellos fueron los griegos sirios, tenían su capital en Siria, fueron los que intentaron helenizar, unificar la fe del imperio y sobre todo a los Yehudim, colocando decretos imposibles de sobrellevar para el pueblo de Israel, imposibles de soportar. La idea era absolutamente destruir, olvidar la fe judía del todo. Ellos prohibieron el Shabbat, prohibieron el Brit Milá. Cuando se encontraba a cualquiera de los Yehudim cometiendo alguna de estas transgresiones, cumpliendo el Shabbat o el Brit Milá, se lo torturaba de maneras indecibles hasta la muerte. Quitaron la santidad de la vida. Ellos violaban mujeres solamente para mostrar de que no había santidad en la unión y que estaba mal cuidarse, que las mujeres se cuiden, la santidad del matrimonio, del propio cuerpo. Era realmente muy, muy duro para Am Israel en esa época. Dice, en ese momento, dice el Talmud, surgieron Beit Hashmonai, la casa de los Hashmonaim, que eran una rama de los Kohanim. Matitiau y sus hijos comenzaron una rebelión hasta que el día
25 de Kislev, lograron reconquistar Jerusalén y el Beit HaMikdash y reinstituir el servicio del templo de Jerusalén. Dice, al año siguiente dijeron, en ese momento declararon estos días de Halel y Shebach la Hashem, de gracia, días de dar gracias a Dios y alabanzas a Dios. Al año siguiente legislaron una nueva mitzvah dentro de Am Israel, que cada persona encienda, o que cada casa, ahora vamos a ver esto, se enciendan velas, se enciendan luces luminarias de Hanukkah. Pregunta el Talmud, ¿cuánto hay que encender? ¿Cuántas velas hay que encender? Dice, May Hanukkah, dice, ¿cuánto se enciende? Dice, Ner Ish Ubeito. Una vela para la casa. Una vela por casa. Dice, Mehadrin, si la persona quiere embellecer la mitzvah, mejorar la mitzvah, darle un toque, realzar la mitzvah, entonces cada integrante de la casa enciende una vela. Mehadrin minha mehadrin, que es embellecerlo ya bello, es que cada uno encienda más de una vela. Pregunta en Talmud, ¿cuántas velas? ¿Cuánto es encender más de una vela? Dice, dos opiniones, Bet Shammai y Bet Hillel. Hay dos opiniones, ¿cuánto más se enciende? Bet Shammai dice, se enciende 8 velas el primer día, 7 velas el segundo, 6 el tercero y así sucesivamente hasta que el último día de Hanukkah se enciende una vela. Beit Hillel dice Mosif veolech. El primer día enciende una, el segundo día enciende 2, así sucesivamente hasta que el octavo día enciende 8 velas de Hanukkah. Muy bien. Antes de entrar en los motivos de Beit Shammai y Beit Hillel, vamos a explicar un poquitito qué es lo que dijimos. La mitzvah simple, mínima de Hanukkah, es que en cada casa se encienda una vela de Hanukkah. ¿Qué se hace el segundo día? Se enciende una vela de Hanukkah. ¿Qué se hace el tercer día de Hanukkah? Nuevamente se enciende una vela. Todos los días, inclusive el octavo día, se enciende una vela de Hanukkah. ¿Qué es embellecer la mitzvah? Que haya más de un candelabro por casa. Que en cada candelabro se encienda una vela. ¿Qué es mehadrin mina mehadrin? Embellecer aún más. Que también haya varias velas por candelabro en la mayoría de los días. Que haya muchas velas. Dice el Talmud, ¿cuál es este mahloket, esta discusión, este debate entre Bet Shammai y Bet Hillel? ¿De qué es lo que ellos están, en qué es lo que no se pueden poner de acuerdo? ¿Cuál es la opinión de cada uno? Entonces dice, Trei Amorai, había 2 amoraitas. Amoraitas son los que compusieron la Gemara, que es el cuerpo que explica la Mishnah. Entre los dos forman el Talmud. Bet Shammai y Bet Hillel, Hillel y Shammai eran del tiempo de la Mishnah, Tanaim. Aquí hay 2 emoraitas, tiempo de la Gemara, que explican la opinión de ellos. Y dicen así, hay 2 opiniones, ¿por qué es? Una opinión dice que Neged Yamim Anichnasim y que Neged Yamim Ayotzim. ¿Qué quiere decir esto? Bet Shammai
enciende de acuerdo a cuántos días quedan. Siempre, ¿cuántos días quedan de Hanukkah? El primer día, ¿cuántos días de Hanukkah quedan? Faltan recorrer. 8 días, encendemos 8 velas. El segundo día de Hanukkah, ¿cuántos días quedan por recorrer? 7, no quedan más 8 días de Hanukkah. Ya uno lo vivimos. Entonces, ya no podemos encender 8 velas, encendemos 7. El tercer día nos quedan 6 días. 6 días. O sea, la tercera vela. 8, 7, 6 y así cada día una menos. Beit Hillel dice, no contamos los días que faltan, sino contamos los días recorridos, los días vividos. El primer día de Hanukkah. ¿Cuántos días de Hanukkah vivimos? 1, encendemos una vela de Hanukkah. El segundo día de Hanukkah, ¿cuántos días de Hanukkah vivimos? 2, encendemos 2 velas de Hanukkah. Por los días que estamos viviendo y no por los que faltan vivir de Hanukkah, recorrer de Hanukkah. Esta es una opinión. La segunda opinión nos dice así. Beit Shammai dice, la festividad de Hanukkah se parece que Neged Parei Ahag. ¿Qué es esto? Pues bien, ustedes saben que en las diferentes festividades se hacen ofrendas, se traían ofrendas en el Beit HaMikdash. En Sukkot se hacían ofrendas no solamente por el pueblo de Israel, sino por todos los pueblos de la tierra. Y funcionaba de la siguiente manera. Para llegar a ofrendar 70 animales, se dividía en los días de Sukkot. El primer día se ofrendaba 13, el segundo 12, el tercero 11 y así sucesivamente hasta en el total de días completar 70 ofrendas por todos los pueblos de la tierra. Creo que se terminaba en el número 7, ustedes harán la matemática mejor que yo. Viene Beit Shammai, este emoraíta, y explica, lo mismo hizo Beit Shammai con Hanukkah. Así como en el Beit HaMikdash, en Sukkot, se ofrendaba todos los días uno menos, de la misma manera en Hanukkah hay que encender una vela menos cada día. Todos los días debemos encender, disminuir una vela. Igual que en el Beit HaMikdash, todos los días de Sukkot se disminuía una ofrenda, 13, 12, 11, y así sucesivamente. Beit Hillel, que dice, de acuerdo a esta opinión, Ma'alim Bakodesh velo moridim. La razón es de que todas las cosas que dependen de santidad, de Kdushá, hay que ir en aumento. No hay que disminuir, sino aumentar. No podemos estar disminuyendo luz, tenemos que estar aumentando luz. Y por eso dice, hay que aumentar una luminaria, agregar, adicionar una vela cada día. No podemos sustraer, sino tenemos que aumentar. Muy bien. Esto es más o menos la visión. Nos queda un detalle técnico más. Esto de que tenemos que aumentar o disminuir velas, o sea que encendemos muchas velas. ¿Sobre qué va? Sobre meadrín, mina meadrín, sobre qué forma de encender las velas va. Sobre la que embellecemos, en donde hay un candelabro por cada casa que enciende una multiplicidad de velas, o sobre que cada uno enciende una vela. Y sobre esto también hay varias visiones y una diferencia extraordinaria entre Ashkenazim y Sefaradim, como vamos a ver a continuación.
Tosafot, los Tosafot eran los nietos de Rashi, que vivían en Francia, Alemania, que son los fundadores de las escuelas Ashkenazim de estudio. Ellos dicen así: la mitzvah va sobre encender una menorá en cada casa. No que cada uno enciende una menorá, sino que cuando se enciende una menorá en cada casa, ahí es donde se puede hacer como Bet Shammai o como Bet Hillel, empezar en 8 y terminar en 1, o comenzar en 1 y terminar en 8. Eso es cuando se enciende un candelabro en cada casa. Ahora, si cada uno va a encender una vela o un candelabro, ahí no hay que encender la cantidad del día. Ahí hay que encender una sola vela por candelabro. ¿Por qué? Ellos dicen porque la razón es para poder reconocer el día. El hecho que se encienda de acuerdo a la cantidad de días es para saber qué día es. El tercer día, de acuerdo a Bet Hillel, va a haber 3 velas. Y de acuerdo a Bet Shammai va a haber 6 velas. Pero mirando la menorá vas a saber si estamos, en qué día estamos de Hanukkah. Ahora, si muchas personas se encienden en la casa y va a venir alguien y va a empezar a contar la cantidad de velas que hay, y va a ser el tercer día y hay 4 menorot, va a haber 16 velas. Va a haber 12 velas. 4 por 3, 12, va a haber 12 velas. Va a decir, ¿qué día de Hanukkah es cuando hay 12 velas encendidas en esta casa? Por eso, dice, cuando se enciende multiplicidad de velas, un solo candelabro. Así traen los Tosafot. El Rambam, que es el codificador por excelencia, par excellence, de los sefaradim, trae que no. Esto se refiere a embellecer la mitzvah de forma extraordinaria. O sea, cuando nosotros estamos encendiendo cada integrante de la casa un candelabro, una menorá o una Hanukkah, ahí es que se enciende de acuerdo a los días que tenemos. Porque no es para reconocer los días, sino es para embellecer la mitzvah y aumentar en luz. Ahora, cuando uno enciende una sola menorá, el aumento de luz es limitado. Cuando cada uno de los integrantes de la casa enciende, ahí realmente estamos aumentando luz y velas, y por eso es que ahí es que se enciende de acuerdo a la cantidad de días. Muy bien. Ellos son la base de la halajá. Años más tarde, llegó la codificación del Shulchan Aruch. En el Shulchan Aruch nosotros tenemos representante de los sefaradim y de los ashkenazim. El que representa a los sefaradim es el Beit Yosef o el Mejaber, Rabbi Yosef Karo. Y el que representa a los ashkenazim es el Remá o Ramó, Rabbi Moshe Iserlich, que era el rabino de la ciudad de Cracovia en la misma época que Rabbi Yosef Karo, y salió la halajá codificada entre los dos. Los ashkenazim seguían por el Ramó y los sefaradim por el Mejaber. Ahora, en este caso, se dio vuelta la tortilla. El Beit Yosef, el que hace la halajá para los sefaradim, dice, tenemos que hacer como Tosafot, que es el fundamento de los ashkenazim. Cada casa enciende un candelabro. ¿Sí? Y ahí se van aumentando las velas. El Ramó, que es el que codifica para los ashkenazim, dice, tenemos que hacer como el Rambam, que es normalmente donde se basan los sefaradim, y dicen, cada persona integrante de la casa tiene que encender un candelabro, y en ese candelabro la cantidad de velas del día. Esto lo trae
uno de los exégetas del Shulchan Aruch, el Taz, Rabbi David Alevi Segal, que él dice, aquí se cambiaron los roles. Los Ashkenazim hacen como la base sefaradí y los sefaradim como la base ashkenazí. Dice, es un hidush, nitchadesha minag, es un minag nuevo, en donde uno hace como codifica, digamos, el opuesto, si sería, o la otra línea. Esto también tiene varias ramificaciones prácticas. Vamos a hablar únicamente de una. Si Bet Hillel, si nosotros hacemos como Hillel y decimos que todos los días tenemos que aumentar una vela, y el primer día no pudimos encender la menorá por alguna razón, no pudimos, nos olvidamos, la persona se quedó dormida, estaba en un avión, no pudo encender la menorá de Hanukkah. El segundo día, ¿cuántas velas tiene que encender? Ayer no encendió ninguna. Quiere decir que encendiendo hoy una, ya está aumentando sobre lo que hizo ayer. A pesar de que es el segundo día, encendiendo una vela, va a estar cumpliendo. ¿Sí? Ahora, si hay que disminuir, hay que ver cuánto hay que... Lo mismo. En vez de encender dos velas menos el segundo día, bueno, perdón, si hay que disminuir, entonces va a ser al revés. El primer día va a haber que disminuir igual. Siempre hay que disminuir. Va a tener que encender 7. Ahora, el segundo día, si él le erró 2 días, ¿cuántas velas tiene que disminuir? ¿1 o 2? Con disminuir 1 y encender 7, en el segundo día va a estar bien de acuerdo a Hillel. Por eso digo, aunque todas estas cosas hoy en día no se hacen de esta manera, en los fundamentos de la halajá hay diferencias grandes entre cómo decidimos y de acuerdo a qué opinión vamos. Si nosotros vamos a tomar la opinión que sí cuenta los días, o sea, no es por disminuir o aumentar, sino tiene que ver con los días, ahí no podemos zafar. El segundo día encendemos 2, el tercer día 3, y para lo mismo, para Bet Shammai, vamos disminuyendo de acuerdo al día que es. Ahora, si la razón es solamente por disminuir o aumentar, no interesa la cuenta de velas que vamos llevando. ¿Sí? Espero que sea un poco haber aclarado y no oscurecido. Esto era solamente para mostrar de que no es únicamente teoría, sino que hay ramificaciones prácticas, como explicamos a Bet Shammai y como explicamos a Bet Hillel. Vamos ahora entonces a analizar a ambos. De acuerdo a una opinión, Bet Shammai dice, tenemos que disminuir porque se parece a las ofrendas de Sukkot que van en disminución. La pregunta obvia es, ¿qué tiene que ver Hanukkah con Sukkot? ¿Qué tiene que ver una mitzvah de los sabios, ¿sí?, muy posterior a la salida de Egipto, con una de las mitzvot que fueron ordenadas en la salida de Egipto, que es Sukkot? ¿Qué tienen que ver las ofrendas de Sukkot con las velas de Hanukkah? De acuerdo a Beit Shammai en este caso. ¿Sí? Segundo, ¿qué es esto de decir disminuimos, aumentamos, vamos de acuerdo a cuántos días nos quedan, de acuerdo a cuántos días vivimos, o sea, cuántos días vamos o cuántos días quedan? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Hanukkah? ¿Por qué estamos discutiendo eso? ¿Qué tiene que ver con la mitzvah de Hanukkah? Estas preguntas van a quedar respondidas con, como es la costumbre judía, con una nueva pregunta. ¿Sí? Dice que un yehudí digno
siempre responde una pregunta con otra pregunta. Sí. Sí. Por eso dicen que cuando se saludan y dicen Sholem Aleichem, en realidad al principio era en forma de pregunta, Sholem Aleichem, y el otro le contestaba, como diciendo, ¿usted está en paz? ¿Está todo bien en casa? Y el otro le contestaba, Aleichem a Sholem, que en tu casa está mejor, en tu casa sí hay paz. Sí, la pregunta contestando con otra pregunta. Pero volviendo a lo nuestro. El Talmud dice, festejamos el Nes Pach Hashemen. ¿Qué es lo que festejamos nosotros, Yehudim? No festejamos la victoria de la guerra, sino festejamos el hecho que pudimos encontrar los Hashmonaim, los Macabeos, hallaron un jarro, una vasija completa de aceite que no había sido impurificada, y ese aceite que duraba un día, duró los 8 días que se necesitaban para producir aceite nuevo. O sea, de viajar 3 días y medio hasta Tecoa, producir un día y volver otros 3 días y medio, llevaba 8 días obviamente. Esos días duró encendida la menorá con una vasija de aceite que tenía la medida para un solo día. Milagro. Festejamos el milagro de la vasija de aceite. Esto llama poderosamente la atención. El milagro de la guerra, ¿por qué no lo festejamos? ¿Cuál de los dos milagros fue más importante? Veamos. Si los Hashmonaim, los Macabeos, los Yehudim, que se enfrentaron siendo una minoría apabullante frente a los griegos, no hubieran tenido éxito en la guerra, ¿qué quedaría de nosotros? Nada. Absolutamente nada. No habría Hanukkah, no habría Yom Kippur, no habría Rosh Hashanah, no habría Pesach. No habría absolutamente nada. Si no se hubiera producido el milagro del aceite, ¿qué hubiera sucedido? 8 días más no se hubiera encendido la menorá. A los 8 días se iba a comenzar a encender nuevamente. ¿Y cuál hubiera sido la consecuencia de algo así? ¿De 8 días no encender la menorá? Ninguna. No había aceite, no encendimos la menorá. No hay consecuencias. ¿Por qué entonces los Jajamim decidieron festejar el milagro del aceite y no el de la guerra? Para ponerlo en perspectiva, justo escuché hace unos días hablar a alguien de la guerra del 67. Imaginemos lo siguiente. En la guerra del 67, no sé, algunos todavía se acuerdan, yo tuve que investigarlo. El Rabba Rashi de Israel, Rav Shlomo Goren, inauguró varios campos nuevos y los santificó para cementerio. Inclusive se cavaban en las plazas. Se estaban preparando para tener 10.000 muertos el primer día. Y la promesa de los países árabes que atacaron a Israel era de tirarlos al mar, arrojarlos al mar, que no quede ninguno. Y no hay por qué dudar de que si hubieran tenido éxito en la guerra, hubieran cumplido con su palabra. ¿Sí? Ahora imagínense, después de todo lo que sucedió en la guerra, en donde el ejército israelí, Baruch Hashem, con milagros increíbles, eliminó el primer día, en los primeros momentos, la aviación egipcia y tuvo un éxito militar increíble, se triplicó, cuadruplicó, me parece que cuadruplicó el territorio del Estado de Israel en 6 días. Un éxito militar apabullante. ¿Sí?
Imagínense que cuando terminan esos 6 días, va un yehudí a cualquier templo de Jerusalén, enciende una lamparita, enciende una menorá, y esa menorá queda encendida durante 6 días. ¿Qué festejaríamos después? ¿El milagro de que quedó encendida esa menorá? ¿O el milagro de que los Yehudim se salvaron la vida y pueden seguir existiendo por haber tenido ese éxito militar? Sin embargo, en Hanukkah, que fue exactamente así, si los Yehudim no hubieran tenido el éxito militar, entonces no habría más judaísmo. Festejamos que fue un ancianito, fue Yehuda Macabí, de acuerdo a algunas opiniones, y encendió la menorá y quedó encendida 8 días. Y el milagro de la guerra queda en una frase del Ve'al Anisim que se agrega en la tefilá. Listo. ¿Qué festejamos? Nes Pach Hashemen. El milagro de la vasija de aceite. ¿Por qué? ¿Por qué no festejamos la guerra? También, ¿por qué, dice, lo instituyeron al año siguiente? ¿Por qué no lo instituyeron ese año y dijeron, a partir de ahora, este año ya no, pero todos los años que vengan vamos a festejar Hanukkah? ¿Por qué tuvieron que esperar un año para codificar las leyes de Hanukkah e instituirlas en todo el pueblo de Israel? Y la respuesta es la siguiente. Los Hagim, las festividades dentro de Am Israel, no son únicamente un día de recuerdo, sino son un día de vivencia, revivir ese día. Por ejemplo, en Pesaj, cuando hacemos el Seder, no es que recordamos la salida de Egipto, vivimos la salida de Egipto. Ese día, en el aire, la energía de liberación, cualquier yehudí puede alcanzarla, sentirla, se produce nuevamente y está al alcance de cada uno cuando se repite esa fecha. Cuando llega esa fecha, nuevamente esa energía está. Lo mismo en Yom Kippur, con el tema del perdón. No es que elegimos un día y ese día decimos, bueno, Hashem nos perdona, sino que ese día, la energía de Hashem, que es eterna, perdura para siempre en el día de Yom Kippur y siempre perdona en Yom Kippur. Libera en Pesaj, nos da la Torá todos los Shavuot, nos podemos conectar con lo infinito todos los Shavuot y así cada una. Por eso, los Jajamim cuando marcan una nueva festividad o una nueva mitzvah no piensan en el milagro que sucedió hoy en día, sino en el impacto para la eternidad que va a tener. Si es algo que realmente se va a repetir y va a suceder cada vez que llega este día, o no, o si en realidad no se produjo una energía especial ese día de liberación, de victoria, de independencia. Los Jajamim analizan ese punto. En el caso de la guerra, los Jajamim esperaron, ¿qué va a suceder el año que viene? ¿Nuevamente va a haber energía de victoria de Am Israel? ¿O la guerra no significó eso? Y comprobaron que la guerra no era una energía de liberación total. ¿Cómo supieron esto? Porque se dieron cuenta que las guerras no terminaron. Continuaron las guerras. Hasta tal punto que años más tarde, Yehuda Macabí y sus hermanos, varios, murieron en batalla. Las batallas continuaron hasta que más tarde, 200 años más tarde, los Yehudim perdieron la tierra de Israel en manos de los romanos. 100 años más tarde perdieron la independencia absoluta y 230 años más tarde se destruyó absolutamente el Beit HaMikdash. Quiere decir,
de que esa energía de liberación, de victoria en la guerra, no prendió, no se repitió. ¿Cuál es la prueba? No perduró en el tiempo. Esa guerra produjo otros milagros que sí perduraron en el tiempo, pero no la victoria y la posesión eterna de la tierra de Israel. Porque no sucedió así, no se dio. Siguieron las guerras hasta el punto que los Yehudim perdieron la tierra por muchos años. ¿Qué es lo que sí perduró? ¿Qué es lo que sí se repitió? Lo espiritual, el Nes Pahashemen, el judaísmo, a pesar de que el imperio judío, el reino judío, no perduró, el judaísmo sí. ¿Y en dónde está representado el judaísmo? En el Pahashemen, en la vasija de aceite. Eso los jajamim esperaron y vieron que al día siguiente los Yehudim se habían, al día siguiente y al año siguiente, hasta el año siguiente, se había reforzado la unión de los Yehudim con sus propias raíces. Se había reforzado el crecimiento de Torah y Mitzvot. La unión con Hashem estaba más fuerte. Hanukkah había producido un despertar nuevo, vientos de Teshuvá dentro del pueblo de Israel, y entonces cada año había más luz interna en las personas. En ese momento, de acuerdo a Flavio Josefo, había entre 6.000 y 12.000 Yehudim que practicaban. Otros traen cuentas de 30.000 de Yehudim observantes en toda la tierra de Israel. Ese número jamás fue tan bajo nuevamente. A partir de ahí siempre fue más alto. Nunca estuvo tan en riesgo de perderse la Torá y las mitzvot como en el tiempo de la helenización general del mundo. Todo el mundo se helenizó y luego siguió con las tradiciones romanas. Imagínense que toda la ley de todos los países, menos los musulmanes, está arraigada en lo que es la ley greco-romana. Y lo mismo sucedía en Israel con ciudades nuevas que abrían todos los días, una forma de decir, periódicamente, helenas directamente en la tierra de Israel. A partir de Hanukkah se comenzó a revertir esa moda. Pero no fue suficiente. No fue suficiente para despertar a todo el pueblo y unir al pueblo. No llegó a unir a todo el pueblo por 200 años más. Pero sí llegó a despertar a Israel. La vasija de aceite perduró para siempre. Y ni hablar, más tarde, mantuvo a los Yehudim, le trae luz a los Yehudim de ese momento y para siempre. Y por eso es de que lo que festejamos es lo que perdura para la eternidad. La menorá perdura para la eternidad. Y por eso todo el milagro se basa en esto. Ahora Bet Shammai y Bet Hillel discuten sobre algo bastante técnico. Bet Shammai eran personas muy exigentes. Y ellos decían así: las personas son juzgadas por su potencial. En otras palabras, cada uno de nosotros tiene el poder de vencer su Yetzer Hará. Esperamos de cada uno de nosotros que lo venza. Y si no lo venció, está en el debe. Por eso, siempre empezamos con todo el potencial. Enciende la menorá completa. ¿Qué esperás de Hanukkah? Luz 8. Tenés 8 días, encendé las 8. Tienen que estar todas encendidas. ¿Por qué no van a estar todas encendidas? Tiene que estar todo encendido. La persona tiene habilidades que Hashem le regala a diario. Tiene posibilidades que Hashem le presenta a diario. Tiene que usarlas.
al 100% de la capacidad. Si no lo hace, está en falta. Todos los días hay que tener el 100% de la capacidad encendida, en on. Así como es en la menorá, así es en todo. Y por eso, todos los días tienen que ser más fácil. ¿Cómo eran los parim del Hag? ¿Cómo eran las ofrendas de Sukkot? Las ofrendas de Sukkot se hacían por todos los pueblos del mundo. Los Yehudim tenían que ser luz para las naciones y mostrarle a las naciones la rectitud del camino de la Torá, el monoteísmo, la moral y ética que nos enseña, que Hashem nos guía dentro de la Torá. Y cada día tiene que ser más fácil. Cada día que mostraste un poquito más es más fácil, por eso vamos disminuyendo. No hay que hacer el mismo esfuerzo hoy que el esfuerzo que realizamos el día anterior, porque si ya trabajamos un poco, ya se logró un poco. Y como ya se logró, hoy hay que invertir menos esfuerzo, menos potencia, menos energía. Y así cada día se vuelve más fácil. Beit Hillel dice, está todo perfecto, lo que decís es hermoso. Pero ¿quiénes viven de esa manera? ¿Quiénes alcanzan todo su potencial? ¿Quiénes aprovechan todas las oportunidades que tienen todos los días? Nadie. Estás hablando de malajim, estás hablando de ángeles, estás hablando de tzadikim, de justos, de vos, de Shammai. ¿Qué pasa con el resto? Nunca van a poder estar a la altura de esa exigencia. Vas a estar poniendo a todo el mundo, a todos los Yehudim en el debe. ¿Qué es lo que podemos pedir? Agrega algo todos los días. Trae un poquito más de luz. No quiere decir que te va a ser más fácil. Quiere decir de que estás intentando nuevamente. Que todos los días lo intentamos nuevamente. Beit Hillel habla de lo que hay, de lo que tenemos, no de lo que podríamos ser, de lo que somos en lo concreto y en lo real. Y todos los días somos lo mismo en lo real. Pero al volver a hacer el esfuerzo, ya el volver a hacer el esfuerzo es agregar un poquito más de luz. Todos los días agreguemos un poquito más de luz. Tal vez se va a hacer más fácil, tal vez no. Pero todos los días intentemos agregar algo, lo que sea. Eso es más real que exigir capacidad completa todos los días. Y aquí es donde entonces decimos, la halajá queda como Beit Hillel. No porque Beit Shammai esté equivocado. Beit Shammai no está equivocado. Todos tenemos capacidades y oportunidades. Pero en lo concreto no funciona. La halajá queda como Beit Hillel porque realmente Hanukkah viene a ayudarnos a mejorar en nuestra vida real. La menorá se enciende en cada casa, no en el ideal, no en el templo. Eso sería la menorá del templo. La Hanukkah, la de Hanukkah, es la capacidad real, concreta que cada uno está consiguiendo. Lo que cada uno está consiguiendo. Y por eso la halajá queda, anda aumentando algo todos los días. No te vamos a exigir que estés al 100% todos los días, porque sabemos de que es demasiado. Pero sí te vamos a pedir que todos los días aumentes un poquito más de luz, para salir un poquitito de la oscuridad anterior. Y ese es el camino que ellos nos marcan. Si la persona se va a proponer iluminar absolutamente todo en un minuto, cambiar absolutamente, voy a ser distinto absolutamente, mañana voy a hacer otro, no me van a reconocer por la calle, va a fracasar, no va a tener éxito. Ahora, si la persona va a decir, no voy a poder cambiar todo, no voy a ser una persona absolutamente diferente mañana, pero voy a intentar agregar algo, mejorar en un aspecto
o en un detalle de un aspecto, cada uno sabe lo suyo, ahí va a tener éxito en el camino. Ahí va a poder lograrlo. Ambos están de acuerdo que no encender o encender una todos los días no es lo mejor. Eso ya no es bello, no embellece. Eso es una mitzvah chata. Para poder crecer, lo mejor sería que estemos con todos los cilindros encendidos. Como eso no es real, por lo menos tenemos que intentar mejorar un poquitito todos los días. Buscar las oportunidades para ir creciendo velita a velita, centímetro a centímetro, un poquitito cada día. Detallecitos pequeños todos los días. Y eso es embellecer la mitzvah. Y por eso la halajá también dice que cada uno lo haga, o que haya varias, o que por lo menos estén representados varias personas en la misma menorá, para mostrar de que cada uno puede hacerlo. Cada persona tiene las mismas chances que está el de al lado. No hay ningún elegido, todos tenemos las mismas chances, y la forma de disipar la oscuridad es pasito a pasito. No un cambio radical, sino progresivo. Velita a velita. Mosif veolej beor. Todos los días aumenta y continúa en aumento de luz. Colocando un poquito más de luz todos los días, podemos llegar a encender toda la menorá. Mañana a la noche comienza Hanukkah y se va a encender la primera vela. Hag Sameach.